y al día 22. Y nosotros, tanto Asia como nosotros, ASANEC, queríamos que en esa semana pues tener un webinar de formación conjunta en el que, bueno, pues se viese un poquito, ¿no? Qué es tener incontinencia fecal, ¿no? Quitar esos mitos, ¿no? Y bueno, que muchos de los pacientes, pues verdaderamente esconden que tienen incontinencia, ¿no? Y bueno, un poco queremos romper esos mitos, ¿no? Y bueno, pues contaros que ya hemos hecho a lo largo de este año un curso con la asociación de la Federación de Asociaciones de Alzheimer, y también hicimos un webinar con la asociación de ELA. Y bueno, pues queremos seguir haciendo webinars, ¿no? Y bueno, trabajar conjuntamente con las asociaciones de pacientes, ¿no? También comentaros que en la página web de ASANEC, el día 29 de mayo, justamente cuando se presentó la mesa de, de, de comunicaciones acerca de las asociaciones de pacientes, pues se dio o nació la parte de ciudadanía que no, cuando se creó la página web, pues queríamos que tuviese esa página web. Entonces, bueno, pues que es un apartado no solo para pacientes, porque ahí va a encontrar información fiable y segura, con link, con guías de práctica clínica, con guía informativa y con también infografías, ¿no? Y bueno, pues queremos que no solo sea para pacientes, sino que también los propios profesionales se puedan meter ahí y poderle prescribir, pues mira, pues tal enlace te viene muy bien para tu diabetes, o tal guía de práctica clínica la puedes consultar. Entonces, pues también animo a que entre a la página web y veáis la parte de ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues ya sin robar más tiempo al webinar, os quería presentar a la primera ponente, ¿no? Que es Irene Ávila, que es enfermera de práctica avanzada del Hospital Universitario de Belvich. Pues nada, Irene. Muchas gracias a la asociación por contar conmigo, y a Asia, porque la verdad es que hacemos varios webinars juntos y siempre es una alegría que cuenten contigo, porque es menos por ellos, no también por quien trabajamos, por los pacientes. Así que, bueno, os voy a compartir la presentación. Vale, ¿me podéis confirmar que lo veis? Sí, se ve. Perfecto. Pues nada, como os decía, yo soy enfermera de práctica avanzada, y es una figura que puede que en vuestras comunidades no la tengáis muy conocida, pero en Cataluña cada vez más es más importante. Os he dejado ahí mi email para que cualquier cosita me podáis escribir, ¿de acuerdo? Y bueno, no solo preguntas del temario de la presentación que os vaya a dar ahora, sino de vuestro trabajo, de cómo implementar protocolos o cosas que sepáis que podéis contar conmigo. Como os decía, trabajo en el Hospital Universitario de Bellvitge, que está en Hospitalet, en Barcelona, y además soy líder del grupo de incontinencia de SECIR, que es la Sociedad Española de Enfermería en Cirugía. Entonces, le pregunté a ChatGPT qué era la enfermera de práctica avanzada, ¿no? Porque muchas veces cuando te preguntan a qué te dedicas, soy enfermera, pero en planta, en quirófano, no, soy enfermera de práctica avanzada. ¿Qué es esto de práctica avanzada? Pues lo que tenemos es una autonomía clínica, que lo que no es solo cuidar al paciente, sino que también tenemos funciones como diagnosticar, prescribir y hacer seguimiento de tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, pues muchas de vosotras ya os veréis reflejadas en estas tareas. Y que sepáis que el Consejo Internacional de Enfermería ya lo está definiendo. Así que, bueno, que es un camino que nos toca recorrer y que nos toca recorrer juntas. ¿Cuáles son los beneficios de la consulta de una enfermería especializada? Pues que tenemos la autonomía y autogestión del paciente, que eso en atención primaria lo tenéis súper ya integrado, ¿no? Conocéis a todos los pacientes, tenéis una gestión con ellos en el día al día. ¿Y esto qué hace? Dar una satisfacción del paciente. Ahora está muy en boca de todos lo del valor, ¿no? El de trabajar por el valor,
conseguir el valor del paciente, trabajar por valores, pues ¿qué son estos sino la satisfacción del paciente, los PROMs? Con una enfermera ya especializada esto aún aumenta. Optimización de los recursos, porque si trabajamos con el paciente en un camino diario, sabemos qué es lo que necesita, sabemos cuándo lo necesita y cómo lo necesita. Entonces, eso va a hacer que no hagamos tratamientos que no son necesarios o curas que no le van a venir bien. Además, reducimos eventos adversos y complicaciones, ya que los pacientes, la verdad es que nos cuentan muchas cosas, sabemos cómo van a ir, ¿no? Que esos momentos aura, que se abran más los pacientes, con lo cual ya conocemos y podemos explicarle cómo van a ir estos riesgos de complicación. Mejorar la adherencia del paciente al tratamiento, ya que no es lo mismo explicarle una vez el tratamiento y dejarle que él siga la suya con el tratamiento, sino ser un soporte en el día a día. Y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ya que si los tratamientos son efectivos, no solo iremos a la curación, ¿no? Porque en la incontinencia sabemos que pocas veces conseguimos curar y llegar a una continencia como antes de que pasase el efecto adverso, pero sí que podemos hacer pequeños tratamientos que mejoren su calidad de vida y ahí es donde debemos acompañarles. ¿Cuáles deben ser los objetivos de nuestras consultas? Pues sobre todo mantener una comunicación eficaz, ya que si sabemos qué nos explica el paciente, tener una anamnesis muy detallada, podemos tener mucha más información que contribuirá a hacer una mejora del diagnóstico, una mejora de los cuidados a esta persona, ¿no? De una manera multidisciplinar. ¿Por qué? Porque todas las patologías son multidisciplinares, pero si algo estoy viviendo con los pacientes de incontinencia es que desde que hemos creado el equipo multidisciplinar en el que trabajamos con los coloproctólogos, con los médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, nutricionistas, psicóloga clínica, urólogos, pues todo esto, la verdad es que no se ve al paciente como una persona a la que hay que atacar a un problema, sino que esta persona nos explica todo lo que le ocurre y todos los de alrededor trabajamos para su cuidado. De esa manera también lo que hacemos es coordinar, ¿no? La gestión clínica, saber qué pruebas necesita este paciente o qué actividades aún no ha hecho, qué puede mejorar, qué le puede ayudar. Educación para la salud, algo súper importante para la enfermería, ¿no? Desarrollar actividades docentes, pues por ahora, pues como estamos haciendo ahora, no solo quedarnos en el pregrado, sino que ir avanzando y saber compartir es vivir, ¿no? Pues también con la docencia, con los cuidados que nosotros sabemos, con los conocimientos que tenemos, que no se queden en uno solo, sino que también los compartamos. Y así también generaremos conocimiento científico. Hacer una valoración integral del paciente, que esto os voy a hablar ahora más tendidamente, porque así le podremos prestar los cuidados integrales, ¿de acuerdo? Siempre siempre nos han dicho que tenemos que cuidar la intimidad y la confidencialidad, pero aún ahora estamos en incontinencia hablando de temas que aún son más tabús. Tenemos que romper ese tabú, tenemos que conocer bien al paciente y que se abra para poder conocer bien qué es lo que le ocurre. Y bueno, lo de la prescripción enfermera, ahora sí que es verdad que podemos, desde Cataluña también podemos, y en otras comunidades, podemos prescribir algo de medicación, poquita, pero sí que es verdad que podemos prescribir todo el tipo de absorbentes, sondas, intermitentes, de autosondaje, hacer también de irrigaciones transanales, pues si conocemos cuáles son los absorbentes que mejor van, las capas que más menor incomodidad le va a dar al paciente, pues si conocemos cuáles son las mejorías de estos productos, podremos prescribir de forma más óptima. Y, cómo no, proporcionar apoyo emocional. Muchas veces los pacientes lo que necesitan es hablar, contar un poco cómo se encuentran y esto ya les ayuda. Esto lo valoran muchísimo. Pues como os decía, lo primero que tenemos que tener es una anamnesis multidisciplinar para los pacientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así identificaremos cuáles son los síntomas y cómo impactan estos síntomas en su calidad de vida, ya que
lo veréis cada vez cuanto más conozcáis a estos pacientes, veréis que hay pacientes que pueden ir al lavabo 15 veces y que no altere su vida diaria y personas que tengan 2 escapes pequeños al día y que no salgan de casa. Entonces, no por pensar, no, es que yo voy 2 veces al lavabo, dirás, pues tampoco estás tan mal, no, tenemos que saber cómo le impacta a la persona esto, ¿no? Evaluar los factores de riesgo que tienen las personas con que estamos tratando, diferenciar los tipos de incontinencia que nos podemos encontrar, evaluar la función del esfínter y la sensibilidad rectal. No por ser enfermeras no podemos hacer una evaluación de la función. Usar herramientas diagnósticas como test, evaluaciones y planificar el tratamiento. ¿Qué debemos tener en una historia clínica? Pues sobre todo, pues nada, lo más, identificar al paciente, ¿no? La edad, el sexo, sus hábitos higienodietéticos, si toman tabaco, cuánta cantidad de fibra tienen en la dieta, a sus antecedentes médicos también, si tienen alguna patología neurodegenerativa, digestiva, cuáles son las medicaciones que toman, porque hay medicaciones que pueden influir en la incontinencia. Si tienen incontinencia urinaria asociada, cuáles son sus antecedentes quirúrgicos, cuáles han sido sus antecedentes obstétricos ginecológicos y si han tenido algún antecedente traumático, sobre todo a nivel perianal. Como os decía, en la exploración física, yo os estoy hablando de una exploración física sencilla, luego la complementaremos con el médico. Pero bueno, así de una manera primera podemos saber cuáles son sus presiones en reposo, si tiene alguna cicatriz de algún parto anterior, alguna hemorroide. Esto sí que podemos, sí que está en nuestra mano poder tener una primera anamnesis, conocer ello, todo esto, ¿no? Y entonces, después sí que nos vamos a centrar más en los síntomas de la incontinencia. ¿Cuánto tiempo lleva de evolución esta incontinencia? Si tiene relación con cambios como, ¿no? Si en verano tengo más incontinencia, cómo es esta incontinencia, si lo que comenta es un soiling, es este tipo de manchado, o si es una incontinencia que no se da cuenta y cuando va al lavabo ha visto que se ha manchado. Si tiene que ir corriendo al lavabo, nos dice, corre, corre, que voy al lavabo porque no aguanto, o si es mixta, si le ocurren varias de estos ítems. ¿Cuál es la intensidad de los síntomas? ¿Cómo de grave vive esta incontinencia? Y si tiene sintomatología acompañada como sangrado, moco, etcétera. También si de la falta de incontinencia se refiere solo a los gases, a las heces líquidas o las heces sólidas, porque así también abordaremos el tratamiento de una manera u otra. ¿Cuándo ocurren estas pérdidas? Si son diarias, semanales, cuándo son. Y como os decía, el grado de afectación social para la persona. Como os he dicho, también tenemos que tener herramientas para poder evaluar cómo son de severos estos síntomas y que sepáis que existen varios cuestionarios validados de forma nacional y dependiendo de ellos miraremos pues también, ¿no? Elegiremos uno u otro dependiendo de qué nos aporte el paciente en su anamnesis. El diario defecatorio, necesitamos saber también, pues, ¿no? Esto nos ayudará si en una semana cuántas veces ha tenido pérdidas, cuántas veces ha tenido que ir corriendo y también con una escala Bristol, ¿no? Que nos dirá cómo ha sido la forma de estas heces. Luego tenéis la escala BASIC, que sería de la incontinencia anal, el cuestionario LARS, que sería para el síndrome de LARS cuando le operan del recto. Para evaluar la calidad de vida de la incontinencia en el paciente, la que más se utiliza es la FIQLI. Y luego también tenemos, como hemos dicho, que abordar al paciente de una forma multidisciplinar, biopsicosocial, con lo cual también si es una persona activa sexualmente deberemos saber cómo le afecta esto en sus relaciones sexuales y podemos medirlo con el índice de la función sexual femenina o con el índice internacional de la función eréctil, por ejemplo.
Los primeros escalones, una vez ya, ¿no?, tenemos al paciente, sabemos que tiene incontinencia, ¿cuáles son los primeros escalones que vamos a tratar? Sobre todo el primer escaloncito que subiremos es el de la dieta y el de los ejercicios del suelo pélvico, que yo, ya os digo, os explicarán también mucho mejor mis compañeras, pero os doy unos pequeños ítems, ¿no? Debemos saber identificar, modificar cuáles han sido, si son algún factor desencadenante los que agravan esta incontinencia. Por ejemplo, si como una paella tengo más pérdidas, pues todo esto que nos lo puedan decir. Que cómo comen, cómo son sus estilos de vida, porque por ahí también podemos buscar cómo trabajar con ellos. Descartar otras enfermedades que causan la diarrea, ¿no?, como el cáncer colorectal, una enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, diabetes, pues quizá que nos explican cómo comen, cómo es la forma de sus heces y todo esto también nos puede, cómo van de baño, ¿no? Porque a veces también nos pueden decir, no, es que voy al lavabo y noto que se me sale un trozo por el recto. Entonces, bueno, pues a lo mejor está más relacionado también con un prolapso, que es como en forma de cañón. Todo esto también nos puede ayudar a ver un poco por dónde van los tiros. Sobre todo en la dieta lo que haremos sería iniciar las pequeñas recomendaciones, como explicarle a los pacientes cuáles son los alimentos y las bebidas que harán que estimulen el tracto intestinal, como pues, son los picantes, las fibra no soluble, todo esto pues se lo iremos explicando. Si tienen sobrepeso, pues también indicaremos una dieta, ¿no? Pues repasaremos cuál es la dieta mediterránea. Y, por ejemplo, pues también deberíamos mejorar el estreñimiento si entendemos que cuando nos explican cómo son las heces o cómo van de vientre, que nos explican diarreas por rebosamiento, ¿no?, que pasan muchos días de estreñimiento y luego van como 14 o 15 veces al día por este rebosamiento. Lo que también les decimos es que nos hagan un diario alimentario y acompañado de un diario intestinal, porque muchas veces no recuerdan lo que han comido, ¿no?, pero recuerdan que sí que tuvo muchísimas deposiciones. Pues si durante unos días nos ponen ese menú y nos ponen las veces que he venido de vientre y cómo han sido estas heces, también podemos identificar si hay algún patrón que se repite. De esto ya os hablarán más adelante, pero bueno, pues primero les podríamos explicar unos ejercicios de Kegel o unos hipopresivos sencillos que puedan hacer durante todo el día y que va a ir fortaleciendo ese suelo pélvico. ¿Qué otra cosa les podemos enseñar? Pues cómo ir al lavabo. Yo os lo digo, muchas veces no, siempre desde pequeños enseñamos a lavar los dientes, cómo nos tenemos que lavar los dientes y a limpiarnos, pero no explicamos cómo debemos sentarnos en el lavabo, ¿no?, cómo debemos ir al lavabo. Pues también es muy importante explicárselo a los pacientes, que no deben estar más de 10 minutos en el lavabo, siempre si puede ser media hora después de desayunar, porque así estará trabajando nuestro tracto intestinal. Y es una tontería, pero si veis cómo está el ángulo del pubo rectalis, y que no sé si puedo enseñároslo con el puntero láser aquí. Si veis, aquí es el pubo rectalis, este es nuestro recto. Si nos sentamos con las rodillas en el suelo, es así como el pubo rectalis aprieta nuestro recto, ¿no? Pero con el pequeño hecho de subirlo en un taburete y tener este ángulo, el pubo rectalis se relaja y aquí tenéis el recto, como veis, más relajado y por donde tiene más espacio para que las heces salgan. También os he puesto un vídeo ejemplo de YouTube, que bueno, es un anuncio publicitario, pero la verdad es que se ve muy gráficamente lo que os explico. También tenemos obturadores anales, que lo que hace es un tapón blando, flexible, de un solo uso, que lo que hace es taponar, ¿no? Como el Tampax para la menstruación, pues este está diseñado para los escapes de heces. Entonces, pues cuando tienen algún evento, alguna cosa importante y ellos están atemorizados por la vergüenza que puedan pasar en este evento y todo esto, pues es un pequeño tip que le podemos dar para que ellos se sientan más seguros.
Como os decía, las irrigaciones transanales también, que también las podemos prescribir en enfermería, lo que hace es ayudar la evacuación de las heces mediante la introducción de agua. Lo que hacemos es limpiar el recto y el colon inferior de heces, ¿no? Pasa el agua y evacuamos estas heces. Podemos utilizarlo para incontinencia fecal, estreñimiento crónico o ambos. Aquí con estas imágenes lo podéis ver mejor, que es un estudio que se hizo con enfermedades de lesionados medulares. Esto sería una defecación fisiológica sin ningún tipo de ayuda y como veis el colon aún sigue y el recto, ¿no? La mayoría del recto sigue lleno de heces. Por estas te refieren también heces fragmentadas porque cada vez que llegan las heces al recto deben expulsarlas. En cambio, con una irrigación transanal, ¿no? Pues lo que hace esto sería antes de la irrigación y después de una irrigación transanal, el colon y el recto estaría limpio y pasarían horas, ¿no? Incluso días en que tuviese que volver a defecar. También os he dejado aquí algo de bibliografía. Tenemos dos tipos de irrigaciones transanales, unos de bajo volumen, que sería como la antigua pera, ¿no? Y otras son las de alto volumen, que esto ya pues tiene más hasta 1 litro de capacidad y va con mayor presión. Ahora no os puedo explicar todas las irrigaciones, pero si tenéis preguntas o dudas, me los podéis comentar. Y por último, esto sí que no se ve tanto en ambulatorios, pero os lo quería explicar brevemente para que sepáis que existe, que es la neuromodulación sacra, ¿no? Que lo que se hace es colocar un electrodo de forma percutánea aquí en foramen sacro a nivel de S3, S4, que es quien modula los reflejos de la zona anorrectal y perianal, y lo que hace es mejorar el funcionamiento de estos. Lo que hace es estimular eléctricamente los nervios somáticos aferentes y consigue modificar la actividad vesicoesfinteriana. Lo que hacemos desde enfermería no es la cirugía de la inserción del neuroestimulador, pero sí que hacemos al paciente toda la educación sanitaria sobre la implantación de la neuromodulación sacra, hacemos el seguimiento tanto telefónico como presencial de este tratamiento y bueno, tenemos unos cambios de programación para que el paciente mejore la terapia, etcétera. Y también, bueno, agradeceros que también desde Asia lo que trabajamos es con CEFIR, la Asociación Española de Enfermería, y también apoyamos mucho cuál es la formación de los pacientes. Y os invitamos ya que el próximo congreso será en Granada, estaríamos también encantados de recibiros por ahí. Y esto es todo, cualquier cosita que tengáis, estoy aquí para todos vosotros. Irene, muchas gracias. Bueno, es un muy pequeñito porque somos tantas que no tenemos tiempo para explayarnos, ¿no? Que podría ser un webinar solo de dieta, solo de irrigaciones, solo de El tema da mucho, ¿no? Exacto, el tema da para mucho, pero como, bueno, solo queríamos acercaros el papel de enfermería en la incontinencia, que sin los cirujanos, yo trabajo sobre todo con cirujanos coloproctólogos, que sin ellos, si ellos no confiasen en nosotras, nuestro trabajo no valdría, ¿no? O sea que necesitamos también coloproctólogos motivados con la formación de enfermería, médicos rehabilitadores, nutricionistas, todo, necesitamos todo un equipo, ¿no? Pero que en enfermería debemos creérnoslo y somos las primeras que debemos creérnoslo, debemos compartir el conocimiento entre nosotras y no pisotearnos unas a las otras. Así que desde aquí, nada, animaros a todos a hacer una anamnesis completísima de vuestros pacientes. Sé que el tiempo también muchas veces que tenemos para las consultas es mínimo y no lo podemos, pero bueno, muchas gracias por contar conmigo. A ti. Pues ahora vamos a dar paso a Laura Fuente Aparicio, ¿no? Que es profesora de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia.
Laura, no se escucha. Voy a ponerlo, ¿eh? Ahora. Ahora me oís. Pantalla completa. Dime si lo veis. ¿Lo veis? ¿Lo veis? No, no lo vemos, Laura. Vale. Antes ha salido bien a la primera. A ver si suerte iba ahora. A ver, ¿ahora lo veis? Ahora ya va llegando, sí. Vale. Perfecto. ¿Lo veis? Lo paso Sí. un momentín y así lo probamos, ¿vale? Perfecto. Mira, Laura, si te parece, la pestañita que sale ahí en la parte baja de la ocultar. Eso, perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por la invitación a Sanek y también a Asia. Para mí es un placer hablar de este tema porque, bueno, creo que es un tema que es necesario y que tenemos que ahora un poco contextualizar el porqué. Entonces, nada, yo sobre todo quiero hablar un poco de lo que podemos hacer desde la fisioterapia con las personas que sufren incontinencia anal y fecal. Creo que lo primero que tendríamos que destacar, yo quería ser muy gráfica y poner esta visión, es lo que ocurre con los pacientes que tienen incontinencia, ¿vale? La incontinencia, como todos sabéis, podemos hablar de incontinencias urinarias y de incontinencias fecales o anales, que es cuando hay pérdidas de gases o de materia fecal de forma involuntaria. Si hablamos de forma genérica de la incontinencia, ya de por sí es una patología que afecta a nivel higiénico, a nivel social, a nivel personal, a nivel funcional. Esto genera un aislamiento del paciente. Esto se ve mucho más agudizado cuando hablamos de la incontinencia fecal o anal. ¿Por qué? Pues aspectos como, por ejemplo, es la incomodidad, el olor. Y si a eso le sumas que desde que ocurre la causa hasta que llegas a tu destino pasa mucho tiempo, el tiempo de evolución de las patologías hace que aparezcan otro tipo de aspectos, como puede ser una afectación psicológica o mental o una afectación económica en este perfil de pacientes. Por eso os he puesto un poco esta escalera, porque creo que lo primero que a veces cuesta es que en función de la comunidad autónoma en la que viva el paciente o la paciente en este caso, tiene un camino. Primero va a atención primaria, a veces, yo no sé cómo funciona en vuestras comunidades, aquí en Valencia, pues por ejemplo, a veces derivan directamente a coloproctología, a veces a ginecología, en función de la causa que haya desencadenado esa incontinencia, y ahí pasa un periodo de tiempo, como bien sabéis muchos de vosotros, a veces pasa a rehabilitación, hablo de médico rehabilitador, y en función de si en esos hospitales hay unidades de suelo pélvico, pasará a la unidad de suelo pélvico siempre y cuando pues, se centre esa unidad de suelo pélvico en el abordaje de patologías fecales o anales. Bueno, todo este devenir lo sabéis y creo que es importante destacarlo porque cuanto más largo sea el tiempo, peor va a venir el paciente, eso es lo que os acabo de contar. Entonces, desde el primer escalón, estaría bien dar unas nociones básicas para que, en primer lugar, el paciente sepa a qué se enfrenta, porque una de las cosas que más vemos es la angustia que genera el no saber qué puedo hacer. Por eso, como bien ha dicho mi compañera Irene, una de las cosas que creo que son importantes es que empecemos a trabajar en equipos multi e interdisciplinares, porque creo que participar en esas reuniones o saber qué hacen otros profesionales nos ayuda a saber qué podemos hacer desde donde estamos. Entonces, en el caso de estos pacientes, vamos a hablar sobre todo en función, vuelvo a decir, de qué es lo que haya desencadenado esa incontinencia, pues podemos trabajar de la mano con coloproctología, ginecología, neurología, porque tenemos pacientes con enfermedades neurológicas que son las que conllevan esta incontinencia fecal, enfermería, medicina, rehabilitación, médicos rehabilitadores y fisioterapia del suelo pélvico. Bien, y llegados a este punto, creo que también es importante
que digamos que dentro de la fisioterapia, perdonad, es que me oigo con retorno, que dentro de la fisioterapia nosotros, bueno, pues los fisioterapeutas y las fisioterapeutas tenemos unos conocimientos básicos y luego dentro de esos conocimientos cada uno pues seguimos o hacemos una formación específica. Esto quiero decir con esto que no nos vale una fisioterapia generalista, sino que necesitamos una visión un poquito más específica y ahí entra el papel de la fisioterapia en salud pélvica. Las guías clínicas nos hablan de que la fisioterapia en salud pélvica sería la primera línea en el tratamiento conservador. ¿Esto qué quiere decir? Que deberíamos intentar hacer tratamientos conservadores y si no funcionan, pues ir planteándonos opciones más complejas, como puede ser un NeuroStim, que es muy parecido a lo que ha enseñado Irene, que es ese implante en el sacro, ¿vale? O cirugías en el caso de que sean necesarias. Bien, pero ¿qué porcentaje de pacientes nos llegan y por qué? ¿Y cuáles son las causas? Algunas nos pueden resultar más poco conocidas y otras muy comunes. Por ejemplo, vamos a encontrar la aparición de la incontinencia fecal, anal o a gases, por ejemplo, en mujeres que han tenido un trauma obstétrico. ¿De acuerdo? Igual que nos resulta conocido hablar de la incontinencia urinaria, en esas mujeres también podemos encontrar una incontinencia fecal y anal. Y aquí quiero hacer un inciso. A veces no es algo tan agresivo como una incontinencia fecal, sino que una de las primeras señales de que algo no va bien, y por eso lo destaco, es que las mujeres en el periodo posparto, pasadas las 3 primeras semanas, hablan de que se le escapan los gases. Que una mujer diga que se le escapan los gases pasado un tiempo prudencial, que uno se recupera fisiológicamente, nos da que pensar que tendríamos que empezar con alguna sesión con algún tratamiento o pautando algún ejercicio a nivel preventivo. Cirugías abdominopélvicas pueden influir, cirugías asociadas, por ejemplo, a fisuras, fístulas, hemorroides, todo eso que luego Alicia hablará de todos esos procedimientos, pueden ser un factor de riesgo y favorecer la aparición de esa incontinencia fecal y anal. Algo que es muy común porque sabemos que a nivel oncológico el cáncer de colon, el cáncer de recto son unos de los que están, digamos, a la cabeza junto con el cáncer de mama, serían esos procesos oncológicos. Que esos procesos oncológicos pueden conllevar como efectos secundarios esa aparición de esa incontinencia fecal y anal. Y esto puede verse en parte a la alteración de la sensibilidad que va a haber en esa zona debido a ciertos tratamientos como puede ser la radioterapia. También estos últimos años hemos visto que, también lo ha comentado Irene, que hay patologías digestivas como puede ser el Crohn, el colon irritable, diverticulitis, que favorecen esa alteración de ese tránsito intestinal, esos episodios de ahora voy con diarrea, ahora voy con estreñimiento y alteran también todo lo que es la parte de la mucosa y pueden conllevar al final a la aparición de incontinencias fecales y anales. Lesiones neurológicas, pues lesionados medulares, enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, el Parkinson, Alzheimer. Una de las funciones que se pierde es la incontinencia fecal y anal. Todos sabemos que las incontinencias son un síndrome geriátrico. También, en este sentido, también quiero destacar que muchas veces nos olvidamos que los pacientes ingresados, los pacientes que están, por ejemplo, los pacientes geriátricos, de forma inconsciente a veces les ponemos el pañal, pero les estamos quitando una de sus funciones básicas. Y luego algo que es inevitable y no modificable, que es la edad. Vale. En este punto yo me plantearía en qué momento es importante ya no solo la fisioterapia, sino empezar a dar al paciente o a la paciente herramientas. Lo ideal, y creo que a veces es donde fallamos en general, es la prevención. Yo creo que ya hay suficiente evidencia que muestra que si le diéramos más peso, y yo creo que no lo hacemos porque los recursos son los que hay,
a la prevención, y esto lo podríamos hacer más grande, no solamente hablo de la incontinencia fecal, la incontinencia a gases, podría hablar de la incontinencia urinaria. Si fomentamos la prevención, esto ayudaría mucho a reducir las secuelas o las consecuencias, ¿vale? Una vez ya está instaurada la patología, hay que, evidentemente, tratar esa patología, tener muy claro con esa anamnesis que ha dicho mi compañera, qué es el motivo de consulta de este paciente y cómo sería la forma ideal. Y luego, algo que sí que es verdad que a nivel científico, estos últimos años se ha hablado de diferentes disfunciones del suelo pélvico, de la importancia de hacer rehabilitación en el posoperatorio, pero yo diría que de estos últimos años se ha destacado el papel que tiene en preparar a las personas para la operación, previa a la operación, ¿vale? Esto en suelo pélvico es muy importante. Cuando el paciente aún, por ejemplo, nos ha hecho esa resección y hay una cierta integridad de la musculatura, enseñarle a cómo debe de contraer, por ejemplo, el suelo pélvico, es genial porque ya lo ha integrado a nivel de su corteza cerebral, ya lo tiene integrado y cuando es intervenido le resulta mucho más fácil ejecutar ese ejercicio. Y esto no solo tiene una evidencia clínica, sino que también sabemos que tiene una evidencia científica. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito un resumen de las principales técnicas. Lo que sabemos, y esto es transversal en el caso de la salud pélvica, es que el primer escalón es la educación terapéutica. Y siendo el primer escalón, a veces creo que no se valora demasiado. No se valora demasiado porque parece fácil algo que realmente es complicado. Porque sentarnos con la persona y decirle que esto es lo que te pasa, que puede ser un efecto secundario a una cirugía, a un tratamiento, o puede haber sido causa de que una operación sea complicado, ayuda a calmar la ansiedad de los pacientes. Porque, claro, te genera ansiedad y con estrés es muy difícil que aprendas a hacer algo. Luego, poner sobre la mesa las opciones. ¿Qué opciones hay de tratamiento? Vamos a empezar por los tratamientos más conservadores, vamos a ver qué puertas tenemos que llamar y vamos a quemar todos los cartuchos, por decirlo así. Empezamos de lo más conservador y con menos efectos secundarios. Si no va funcionando, vamos a ir ascendiendo en dificultad. Es importante saber qué hábitos debo de modificar. Voy a recoger aquí ciertas cosas que ha dicho la compañera. Hacer una buena anamnesis, perder el tiempo en esa anamnesis es fundamental. Saber las rutinas de los pacientes. Pues, por ejemplo, muchísima gente no pierde tiempo por las mañanas en ir al baño. Os hablo más allá de la incontinencia fecal. Os diría que el 60% de la población es estreñida. El estreñimiento es una de las causas más lesivas del suelo pélvico, más que el parto. ¿Vale? Luego, Alicia, si acaso tú me corriges, pero es así lo que hemos mirado en la literatura, ¿vale? Los empujadores, las personas que empujan mucho cuando van al baño, al final lesionan los nervios. Entonces, tenemos que intentar modificar esos hábitos, ¿vale? Acostumbrar, pues, por ejemplo, al paciente a que lleve su mochilita con sus compresas, etcétera, para que podamos retomar ciertamente la autonomía, dar esos pequeños trucos. Todo ello, el decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me ha pasado? ¿Qué puedo hacer? Nos ayuda y qué puedo modificar. Dar esas herramientas a los pacientes nos ayuda a empoderar a los pacientes. Es una palabra que empoderar ahora está muy de moda, pero realmente empoderar es hacerme consciente del problema que tengo, decirme, vale, yo te voy a ayudar, el profesional sanitario, los sanitarios te vamos a ayudar, pero tú también tienes que asumir ese papel proactivo. La ciencia ya nos dice que cuando le damos esa información a los pacientes y asumen ese papel proactivo, los pacientes mejoran más, independientemente de la patología que sea. Esto es algo que muchas veces no hacemos por falta de tiempo, porque nos lo han enseñado así, etc. Bien. La segunda vía o técnica o herramienta, que creo que es la más conocida pues, por todos nosotros,
sería ejercitar la musculatura del suelo pélvico. Yo realmente ya lo llamo así porque cuando decimos Kegel o Kegel, que muchas veces lo utilizamos todos, claro, esto hace referencia al ginecólogo que inventó los primeros ejercicios, pero esto se ha ido actualizando, ¿no? Y entonces me gusta más llamarlo así porque como que nos da la visión de que hemos mejorado, teniendo en cuenta que Arnold Kegel, el ginecólogo en cuestión, mandaba 350 ejercicios al día y nosotros nos hemos dado cuenta de que esto genera una fatiga innecesaria en los pacientes. Bueno, ¿qué sabemos del ejercicio de suelo pélvico? Sabemos que es indiscutible, a día de hoy, indiscutible, que ejercitar la musculatura del suelo pélvico de forma voluntaria tiene un nivel de evidencia grado A, de forma estándar, ¿vale? Grado A. Sobre todo este grado A es para incontinencia urinaria. ¿Por qué me paro aquí? Pues porque como pasa en casi todo, hay menos investigado en incontinencia fecal que en incontinencia urinaria. Luego lo voy a mencionar, pero hay que investigar más en incontinencia fecal. Al igual que os digo que hay menos investigado en incontinencia urinaria en la población masculina que en la femenina. Podríamos decir que ahí hay como un sesgo de género, ¿vale? Entonces necesitamos investigar más la eficacia de esos ejercicios, ya sabemos que lo son, pero para darles un grado de evidencia en el paciente con incontinencia anal y fecal. ¿Vale? Bien, lo más básico de estos ejercicios, os he puesto la posición que solemos utilizar inicial, que es en supino. ¿Y por qué en supino? Pues porque la gravedad no actúa y sería la posición más fácil para enseñar a alguien cómo debe de contraer el suelo pélvico. Es más fácil porque no hay peso de las vísceras hacia abajo, no hay acción de la gravedad. Solo un pequeño apunte. Menos es más. Es decir, ninguna persona en un día aprendemos a hacer todo. Ni cuando somos profesionales, ni cuando somos pacientes. Lo que requiere pocas órdenes y que el paciente se vaya sabiendo que lo que hace, poco o mucho, lo hace bien. Porque el problema que nos encontramos es cuando les enseñamos a hacerlo con una hoja o sin supervisar y el paciente empieza a hacer la orden al contrario. Yo quiero que entendáis todos que la orden del suelo pélvico es una contracción en sentido ascendente, ¿vale? Es como hacia adentro, como si fuera un ascensor. La orden que se suele utilizar es retener un gas, retener el pis. Entonces, si alguien no lo integra bien o no lo siente bien o no lo ejecuta bien, normalmente lo que hacen es la orden contraria, empujan hacia abajo, hacen un pujo, un valsalva. Entonces, eso es nocivo. Tú cuando te acostumbras a hacer una cosa mal, es mucho más difícil que luego la corrijamos. Bien, normalmente podemos hacer, si no tenemos nada, ese ejercicio sin nada, con la mano del paciente puede palparse el núcleo central del periné, que es el espacio que hay entre vagina, en el caso de las mujeres, o la bolsa escrotal y el ano, para notar esa contracción. Pero lo que vayamos a ver muchas veces es que contamos con aparatos de biofeedback, que yo supongo que muchos habréis visto, porque no es específico del suelo pélvico. Tenemos biofeedback electromiográfico, que es de actividad muscular, biofeedback manométrico, que es de presión, y luego estos pueden ser auditivos, visuales, ¿vale? Y para estos biofeedback se pueden utilizar una sonda anal, que es importante adaptarla bien, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando usamos ejercicios, son más efectivos cuando lo combinamos con biofeedback y lo que más se ve que mejora es algo que ha comentado Irene también, que es el fascículo puborectal. Al final, el fascículo puborectal es ese fascículo que forma parte del pubo coccigio, que va del pubis al coxis, que envuelve el recto, ¿vale? En el punto que deja de ser recto y pasa a ser canal anal. Por eso el puborectal es tan importante, porque marca el ángulo, ¿vale? Entonces, ¿está bien usar el biofeedback? Sí, pero no vale medicina para todos. Habrá que ver si ese paciente ha tenido radioterapia, cómo tiene la sensibilidad, cómo están esas paredes de elásticas, porque introducir una sonda anal así de forma indiscriminada no tiene ningún sentido. En esta imagen os he querido poner un tipo de sonda, esta es la Jean-Claude, es un tipo de sonda anal con dos anillos para un esfínter externo e interno. Ese es un aparato de biofeedback y la pantalla de abajo que veis es cuando hacen contracciones máximas, ¿vale?
Poco para que veáis, porque en el suelo pélvico tenemos fibra lenta y fibra rápida. Y lo que os he comentado, antes de poner una sonda, hay que hacer una valoración adecuada para ver si es lo que toca en ese momento, porque si hay mucha radioterapia, si hay mucha tensión en el ano, lo que no podemos es generar dolor en nuestros pacientes. Hay otras opciones. Se empieza con ejercicios sin sonda, etc. Bien, otra cosa que solemos trabajar, que Irene ha comentado, es la sensibilidad rectal. Nuestros rectos al final es como un almacén, acumula más o menos materia fecal. Normalmente cuando el recto se ha radiado, lo que se produce es una alteración de esa sensibilidad rectal, ¿vale? No nos podemos entretener mucho, pero a veces, por ejemplo, hay gente que tiene microrectos, ¿vale? Que es aquella persona que no, a nada que tenga de materia fecal, tiene que ir al baño. Y hay gente que tiene megarrectos. Por ejemplo, la gente estreñida tiene megarrectos. Puede estarse una semana sin ir al baño. Bien, esta sonda que veis aquí es una sonda de doble balón. Tiene una sonda que va a la ampolla rectal y la circular va a lo que es el canal anal. ¿Qué se trabaja? Se trabaja con una aguja que se mete aire y se trabaja la sensibilidad rectal y los reflejos. Esto es algo que es muy importante en determinados pacientes. No sé si habéis oído un poquito hablar del reflejo rectoanal inhibitorio, pero vamos, este lo debemos de tener todas las personas sanas porque es el que nos hace la muestra de heces. Nos va a decir exactamente qué muestra de materia fecal se viene, ¿vale? Un poco porque lo conozcáis. Interesante de este balón es que es carete y es delicado, hay que cuidarlo muy bien, ¿vale? Porque si se tuerce la sonda, pero esto seguro que de temas sondas y tal y lo delicadas que son, seguro que sabéis un montón. Bien, y al hilo de lo que ha dicho Irene, nosotros gastamos mucho la neuromodulación del tibial posterior. La neuromodulación sacra se hace en las raíces sacras. La neuromodulación que ha dicho Irene se hace con un neuroestimulador que se pone bajo la piel, pero esto se hace con un aparato de TENS, un aparatito de TENS, y se pone en el tibial posterior. Me gusta explicar esto porque yo al principio decía, ¿por qué en el tibial posterior? Porque el tibial posterior es un nervio de fácil acceso, está detrás del maleolo tibial. Podemos poner ahí los electrodos y hacer una estimulación, una neuromodulación retrógrada, es decir, desde el tibial hacia sacro, hasta las raíces sacras de S2, S3, S4, que se encargan de la parte más somática, ¿vale? A día de hoy hay muchísima evidencia de la incontinencia urinaria de urgencia y el tibial posterior. O sea, sabemos que aplicación del tibial posterior en la incontinencia urinaria de urgencia tiene mucha evidencia. ¿Qué sabemos de la incontinencia fecal? Va bien en cuanto a las evacuaciones, pero conviene hacer más estudios. Y yo aconsejaría no hacerlo como tratamiento único, sino combinarlo con el ejercicio de suelo pélvico, ¿vale? Bien, lo bueno de este tratamiento es que como lo pueden hacer en casa, tú podemos modular el aparatito y el paciente se lo pone en casa y eso es genial porque así le damos esa independencia. Vale, esto con respecto a las técnicas, hago un repaso. Lo primero y lo que podríamos hacer en el escalón más, el primero en que se encuentra el paciente es explicación, educación y darle estrategias de fecar en la posición que ha dicho Irene, en cuclillas, que siempre hable el ángulo anorrectal, diario defecatorio, enseñar, por ejemplo, a contraer y a relajar, ¿vale? A hablarle de que puede tener tratamientos conservadores. Y luego está el uso de cuestionarios. Yo siempre me planteo que usamos muchos cuestionarios, pero luego el tiempo es un factor que condiciona mucho. Entonces, yo aquí he recogido unos cuantos. Por ejemplo, a mí me gusta la escala de Wexner porque es una escala Likert y te dice la severidad y el tipo de hez que tiene el paciente. Es rápida, no pierdes mucho tiempo. Todos aquellos que hacemos investigación sabemos que cuando un cuestionario es muy largo, la gente responde por inercia. Sí, 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 bien, bien, bien. Y la gente que hace más clínica sabe que cuestionarios muy largos
conllevan una pérdida de tiempo y entonces no son factibles. Entonces, Wexner es bastante corto. Nosotros usamos mucho las escalas numéricas, la MRS que veis abajo, me sirve para todo. Por ejemplo, yo os pregunto, ¿cómo te has levantado? O sea, ¿cómo de feliz estás hoy? Del 0 al 10, 9. Lo puedo hacer en dirección positiva, o ¿cómo de triste estás hoy? Del 0 al 10 y digo un 9, o lo puedo hacer en un sentido negativo. Pero me da, aunque es una visión subjetiva del paciente, es rápida, me da una idea, perdón, de la severidad, de cómo me afecta la patología a mi vida, o al contrario, si la vuelvo a pasar después de darle unas pautas, me puede dar información de cómo va mejorando el paciente. Con lo cual, es algo sencillo, es cierto que es subjetivo, pero es válido. Y aquí tenéis otro cuestionario más sobre incontinencia fecal que ha comentado Irene también. Bien, como os he dicho, queda todavía mucho trabajo para el tema de la evidencia. Os he puesto esta revisión Cochrane que habla del papel del ejercicio de suelo pélvico para evitar la incontinencia fecal a nivel previa y después del antenatal, previo al parto y después de las mujeres. También os he puesto la ICS, que es la Sociedad Internacional de la Continencia, que muchas veces podéis acceder a esa web y encontráis información de definiciones, de terminología. Utilizar la terminología bien es muy importante para que todos vayamos en la misma línea. Si no, al final decimos lo mismo de diferentes palabras y es complicado. Otro paper que habla después de la cirugía colorectal y que habla cómo pues, el biofeedback es más efectivo combinado con ejercicios de suelo pélvico que solo los ejercicios de suelo pélvico, que es lo que os he comentado antes. En resumen, necesitamos más investigaciones, esto es lo de siempre, pero no es fácil investigar. Aquellos que lo hagáis lo sabéis, es muy fácil decir vamos a hacer ensayos clínicos aleatorizados, pero la cosa no es fácil. Guías de buena práctica clínica y mejorar los niveles de evidencia. Pilares que os he dicho, vamos a educar e informar al paciente, darle el poder, decirle dónde puede ir, qué es lo básico que puede hacer y si su patología necesita una atención más especializada, saber encauzarle. Mejorar los cuidados. Por ejemplo, algo muy importante que no hemos dicho, normalmente esta gente tiene muy irritada la zona anal por el pañal, por el agua al limpiarse. Pues una pauta tan sencilla como decirle que cuando esté en casa tranquilo o tranquila y se haya aseado, se quede sin el pañal tumbado encima de la cama, por ejemplo, con una toalla abajo o con un empapador para que transpire, para que esa piel transpire, para que ayude a estimular que haya más mucosa, es súper importante y solo son 10 minutos al día. Es un buen cuidado porque muchos de ellos se escandan. El diario defecatorio y miccional para ver sus hábitos. No es importante que los veamos solo nosotros, sino que ellos se enfrenten a su realidad y ellas y derivar cuando haga falta especialistas. Y sobre todo quiero ir acabando diciendo que esto es algo que es un mantra que intento siempre transmitir, que lo hago hoy y lo hago siempre con mis estudiantes. Y es que para mí los pacientes, las personas, porque los pacientes son personas, somos como un quesito del Trivial. No solo, no es me llamo Laura y tengo incontinencia anal, es me llamo Laura, este es mi contexto social, laboral, psicológico, estas son mis patologías asociadas o comorbilidades, estos son mis factores psicológicos y esta es la mochila que llevo a cuestas, el estigma. Y con todo ello, intentar hacer una buena anamnesis y una buena valoración y ver hacia dónde oriento al paciente, sabiendo que siempre menos es más. Porque cuando preguntamos a los pacientes cuánto tiempo tienen para cuidarse al día, no nos sorprendamos que digan que tienen 10 minutos y esos son los que más. Si conseguimos, yo hablo en mi caso, pero creo que es en caso de todos, de hacer un abordaje de calidad, sabiendo hacia dónde vamos y trabajando en equipo, vamos a reducir costes directos e indirectos. Eso es importante, los costes que conllevan la sanidad pública, evidentemente, y los costes indirectos, absorbentes, cremas, productos de higiene, problemas a nivel laboral, bajas laborales muchas veces, tratamientos psicológicos, todo eso conlleva un coste para esas personas.
trabajo en equipo, empezar a reunirnos más, a hablar más y a saber entre todos cuál es lo mejor para nuestros pacientes. Una atención centrada en el paciente, la humanización, lo que os he dicho, no soy una incontinencia anal, soy una persona que tiene incontinencia anal con su historia. Y algo que ahora está muy de moda y que a nosotros nos meten mucha caña con esto, las ODS. Si reducimos todo eso, si el paciente sale más contento, además de todo somos más sostenibles y necesitamos un mundo más sostenible, o sea que no está mal pensado esto. Así que espero, no sé, haber lanzado algunas cuestiones que teníais en mente. Como ha dicho Irene, os dejo mi mail para cualquier duda o cualquier aclaración. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Laura. Pues a continuación vamos a dar paso a la doctora Alicia Ruiz de la Hermosa, que ella es médico especialista en cirugía y del aparato digestivo y que trabaja en la unidad de coloproctología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero me uno al agradecimiento por la invitación, por Asia, por vuestra asociación. Y bueno, a pesar de que nos hemos intentado poner un poquito de acuerdo en no solaparnos y en no repetir todo, al final, bueno, siempre es inevitable. Pero bueno, voy a intentar ir rápido, que además vamos con el tiempo un poco justo, y os voy a ir contando un poquito. Cuando me planteé qué contar, porque no es una presentación habitual como de incontinencia de otras, sino por el título, de Desmitificando la incontinencia, pues bueno, lo primero que se me venía a la cabeza es esto, que hay síntomas que no se ven y que hay pacientes que cuando llegan a la consulta no cuentan, están ahí con una sonrisa tímida, vergüenza, no saben qué decir, y hay que ir poquito a poco generando lo que ya han venido diciendo Irene y Laura, pero hay que ir un poco generando el ambiente para que los pacientes poco a poco se vayan sintiendo cómodos y puedan hablar, porque lo que se trata con la incontinencia es de romper el silencio. Porque esta frase a mí me gusta mucho, lo verdaderamente incómodo no es hablar de incontinencia, que hay muchos médicos que no les gusta porque también se sienten un poco intimidados. Lo incómodo es vivirla en silencio como la viven muchos pacientes, porque a día de hoy sigue siendo todavía un tema tabú, un tema silenciado, y todavía muchos médicos, que es lo peor, y muchos pacientes, pero sobre todo muchos médicos es lo peor, no saben que tiene nombre, que tiene solución y que es un síntoma tratable, que no tiene por qué ser algo inevitable y sobre todo no algo asociado a la edad de manera inevitable. De hecho, la incontinencia aparece en gente mayor, en gente joven, en gente de todas las edades, sexos y condiciones. Y por ello no hay que normalizar lo anormal, que muchas veces los pacientes vienen y dicen, no, bueno, no pasa nada, no, bueno, me controlo, no, bueno, no debe ser así. Entonces, eso, insistir en que a veces el problema no es el escape, sino el silencio que rodea a todo lo demás. ¿Cuánto afecta la incontinencia? Bueno, pues yo siempre pongo esta diapositiva que me gusta porque, digamos, hay distinta prevalencia dependiendo de qué veamos. La prevalencia clásica decía que era solo un 2%, ha habido estudios posteriores que han dicho que era del 10, del 12. Si nos centramos en pacientes mayores de 65 llega hasta el 21%. Si nos fijamos en pacientes institucionalizados llega al 50%, y si nos centramos en estudios de pacientes con demencia institucionalizados llega al 80%, que es una barbaridad. De hecho, por eso el gasto en absorbentes, que lo decía también Laura, es uno de los principales gastos en la industria farmacéutica. Entonces, a mí lo que me gusta siempre también poner esta otra diapositiva, que es un clásico cuando yo hablo de incontinencia. Nos vamos a quedar con ese 18%, que es más o menos la media de lo que reflejan los estudios, digamos, más recientes, y sobre todo estudios que se han hecho en atención primaria, ¿vale? Entonces, y como esto va dirigido a atención primaria, para que veáis, pacientes en atención primaria que tengan incontinencia, 18%. Pacientes que tengan artrosis de rodilla, 10%. Ictus, 12%. Diabéticos, 14%. Hipertensos, 40%. Entonces, yo siempre digo lo mismo, es súper importante porque es que la incontinencia fecal, es decir, hay más pacientes con incontinencia fecal que pacientes diabéticos. Y lo peor de todo es que muchas veces los pacientes, o sea, los pacientes diabéticos pues lo dicen, lo manifiestan, pues yo tengo diabetes, tengo el azúcar alta, pero nadie dice, pues yo tengo incontinencia, o pues a mí se me escapa la caca. Es algo que la gente no cuenta y eso es un problema. Bueno, ¿qué es la incontinencia? Pues depende de quién se lo preguntemos, ¿verdad? Entonces,
esto es algo también que yo me planteo muchas veces. Si se lo preguntamos a alguien con rigor científico, pues nos vamos a los criterios de Roma 4, que nos dice que la incontinencia es la pérdida involuntaria de material fecal, es decir, el paciente no puede contener las heces, ya sean líquidas, sólidas o gases. Nos dice que tiene que tener el criterio de la edad, que deben ser mayores de 4 años, porque se refiere solo a adultos, que debe llevar al menos 3 meses consecutivos con el síntoma y que deben haber comenzado hace 6 meses y que además tenga de 2 a 4 episodios al mes. ¿Qué pasa con esto? Pues que es que hay pacientes que no lo cumplen, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen un único episodio al mes y no vuelven a tener un escape hasta dentro de 3 meses. Por eso a mí me gusta más esta otra definición. Es la pérdida involuntaria de heces sólidas, líquidas o gases en una entidad o frecuencia suficiente para causar un problema social o higiénico, porque depende, como hemos venido diciendo todo el rato, del impacto de cada persona. Lo que sí que sabemos seguro es que la incontinencia afecta a la calidad de vida y es hoy por hoy la patología funcional digestiva que produce mayor alteración de la calidad de vida. Y es que la incontinencia no es un cáncer, pero la incontinencia mata en vida. Hay pacientes que están recluidos en su casa y que no salen por el miedo a los escapes, porque como pongo ahí, la incontinencia fecal es un desafío 365 días, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, porque aunque solo sea ese único escape al mes, nunca se sabe cuándo va a suceder. Entonces los pacientes salen a la calle y no saben cuándo les va a pasar. Pensad cuando estéis en la consulta y os llegue un paciente, que a lo mejor ese paciente ha llegado tarde a la consulta porque estaba tan nervioso en ir a la consulta y contar lo que le sucedía, que a lo mejor ha tenido un escape y sí ha tenido que volver a casa. Y por eso no ha llegado, porque a mí me ha pasado, pacientes que no llegan a la consulta y en una segunda o tercera visita lo han confesado, o pacientes que han dicho, es que he tenido que irme al baño de la sala de espera a cambiarme porque he tenido 10 escapes mientras estaba en la sala de espera. Y eso es terrible. Entonces siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la incontinencia si se lo preguntamos a los pacientes? Pues bueno, esto es un ejercicio que hice yo también en otra ocasión y le pregunté a los pacientes qué veían, qué sentían ellos y cómo expresarían ellos la incontinencia. Y estas son las frases que me fueron diciendo y que las reflejé. Y la verdad que son desgarradoras porque, como os decía, la incontinencia no es un cáncer, pero la incontinencia mata en vida. Bueno, las causas, pues ya lo han ido comentando un poco mis compañeras. Yo os lo voy a poner un poquito de manera gráfica para que lo entendáis, porque el hecho de entender las causas nos va a ayudar luego a hacer la anamnesis, ¿vale? Sobre todo quería decir eso, que la causa no es el esfínter. La etiología es multifactorial, va más allá del esfínter. Muchos pacientes vienen también a la consulta o a hacerse pruebas diciendo, pues ¿será que me falla el esfínter? Suponiendo que sepan pronunciar la palabra. Pues no, nada más lejos de la realidad. Es un error, como pongo en la diapositiva, asociar a que solo se debe a un fallo mecánico. Y es que hay tantos caminos hacia la incontinencia como historias de pacientes. Y es que la incontinencia es un proceso, la continencia es un proceso muy complejo y perder la continencia, por tanto, también. El dibujito de este niño tan mono en el orinal, pues no es casual. Vuelve un poco a retomar lo que han dicho tanto Irene como Laura respecto a la posición. Si os fijáis, en este niño tiene la posición de cuclillas, además es una posición de cuclillas forzada, en la que las rodillas están muy por encima del ángulo de la posición de la cadera. Ese ángulo es el que permite hacer una defecación más fisiológica y los pies muy separados. Los pies no basta con tener un banquito un poquito elevado, sino que tienen que estar suficientemente separados los pies como para que permita que se abran todas las estructuras de la pelvis y se consiga la defecación. Y os voy a poner ahora un esquemita de esa dificultad y esa complejidad de la defecación. Porque nosotros cuando sentimos las ganas de ir al baño, lo que sucede es que llegan las heces al sigma y al recto, que es como decía Laura, lo ha llamado, no sé cómo lo ha llamado, un reservorio. Yo siempre digo que es como un globo, es el almacén de la caca. Entonces ahí llegan las cacas, producen una distensión del recto, el recto tiene infinidad de terminaciones nerviosas, eso va a hacer que se active el reflejo rectal inhibitorio del que también ha comentado ella. Ese reflejo lo que hace es que se relaja un poquito el esfínter anal interno y llega el efecto de muestreo. Es decir, nos llega a través de las terminaciones nerviosas información a nuestro cerebro de qué es lo que va a llegar. Llega un gas, ¿lo puedo soltar? Pues sí, lo suelto. O llegan heces,
no las puedo soltar porque no estoy en el baño, pues entonces empieza todo el mecanismo para contraer toda la musculatura del suelo de la pelvis, se disminuye precisamente ese ángulo anorrectal, se eleva el periné y se produce un peristaltismo rectosigmoideo retrógrado para volver a mandar las cacas a esa zona de baja sensibilidad hasta que llegue otro retortijón, otro movimiento peristáltico, que lo que va a hacer es que nos preguntemos ahí de nuevo, ¿puedo ir al baño? Sí, pues entonces en ese caso vamos al baño, se produce relajación de la musculatura del suelo de la pelvis, la relajación del pubo rectal, de ese famoso ángulo que todo el rato hemos estado hablando, el ángulo al relajarse aumenta y entonces se produce un descenso del periné, un valsalva y una defecación. Ojo, esto no ha dicho nada Laura, pero yo siempre lo digo, no es un valsalva y voy a hacer el gesto de no, eso hay que desterrarlo, o sea, es un valsalva suave, que bastaría con hacer como si estuviéramos inflando suavemente un globo, soplando por una pajita, ¿vale? Entonces, esto que es tan complejo se traduce en una etiología multifactorial de causas que producen la incontinencia. Esta es la clasificación, digamos, más sencilla que tenemos ahora mismo en la literatura, que es originaria de Arantxa Muñoz Dulloz, que es una cirujana de Cataluña, y bueno, a mí me gusta mucho y yo creo que es la que más utilizamos los médicos. Entonces, la vamos a ir viendo poquito a poco, y os lo he puesto aquí un poco con dibujito para que lo vayáis entendiendo mejor y os lo voy a ir explicando. La causa más frecuente en las mujeres a día de hoy sigue siendo la incontinencia fecal muscular obstétrica, ¿vale? Es decir, es un traumatismo durante el parto que simplemente como dato, hasta el 25% de los partos normales y sin ningún tipo de complicación pueden llegar a tener una lesión esfinteriana, que hasta un 40% de los pacientes tienen un desgarro oculto, perdón, de los pacientes que tienen un desgarro tienen además asociada una lesión esfinteriana, y que solo por el hecho de tener un parto con forceps tenemos un 80% de riesgo de tener una lesión oculta. Entonces, ojo con estos casos. La incontinencia fecal obstétrica es aquella que se produce en el parto y debuta tras el parto, o debuta antes de que llegue la menopausia sin que hayan llegado ningunos otros factores favorecedores que serían todos los demás, ¿vale? Porque si aparece la incontinencia fecal cuando ya ha llegado la menopausia y han llegado, por ejemplo, asociamos una diarrea, ya no sería de origen obstétrico. Pasaríamos al grupito de aquí de multifactorial. Tenemos también la incontinencia fecal de origen muscular, pero no obstétrico, es decir, traumatismos anorrectales, que son cualquier cirugía, lo que comentaba antes Irene. Sabemos que los pacientes a los que les hacemos una hemorroidectomía, una fistulectomía, una esfinterotomía por una fisura anal, es decir, cualquier cirugía proctológica, tienen riesgo de que tengan luego incontinencia fecal, y no poco. Llega hasta el 17% de esos pacientes. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que explicarles y es algo que tienen que saber. ¿Hay que operarles? Sí, pero solo cuando sea necesario y siempre tienen que saber ese riesgo. Luego, este bebé indicaría los casos de incontinencia fecal de origen congénito, que vamos a ver pocos, pero algunos hay. Pacientes que han tenido un ano imperforado, se les ha hecho una cirugía de reconstrucción y en la edad adulta tienen una incontinencia. La incontinencia fecal idiopática, pues la que no sabemos la causa, que algunos hay, ¿vale? Muchas veces, aquí digo lo que decía también Laura, muchos de estos pacientes no lo sabemos y el único factor de riesgo ¿cuál tienen? El estreñimiento previo no tratado, es decir, empujadores crónicos, que eso es como un parto diario que debilita la musculatura, lesiona los nervios y muchas de esas causas que no se saben es por eso. La obesidad no está descrita como una causa, pero está clarísimo que la obesidad influye. Muchísimos pacientes con obesidad grado 1, 2 o 3, cuando pierden peso, mejoran su incontinencia sin haber hecho ninguna otra cosa más. Y es algo que hay que tener en cuenta siempre. La incontinencia multifactorial, lo que os decía, cuando se suman otros factores distintos, ¿vale? O sea, varios factores. Causas neurológicas. 2, para que un poco os acordéis y luego a la hora de hacer la anamnesis os acordéis. Tendríamos las que están, las cerebrales, o como pone ahí, las neurológicas suprapontinas, que serían, pues, por ejemplo, tumores cerebrales, una enfermedad de Parkinson, demencia vascular u otros tipos de demencias, todo eso es de afectación cerebral. Y luego tenemos las que son de afectación o infrasacra o suprasacra, pero que son en general las que afectan a los nervios, por así decirlo, de la columna vertebral, que serían las de causa infrasacra, pues por ejemplo tumores del sacro, cirugías del sacro o traumatismos sacros, cordomas, ese tipo de lesiones,
o las que están por encima del sacro, que sería la típica esclerosis múltiple por desmielinización, ¿vale? Pasamos al siguiente grupo, que es un grupo muy frecuente que vemos en la consulta. La incontinencia fecal de origen colorectal. Aquí estarían incluidos los pacientes a los que se les ha hecho una cirugía de colon, de recto, por un prolapso de recto, todo ese tipo de intervenciones que inevitablemente van a modificar los hábitos defecatorios. Y aunque la incontinencia colorectal post-radioterapia, la de hábito diarreico y esta que es la de post-síndrome, o sea, post-cirugía de recto o un síndrome de gestación anterior están incluidos dentro de incontinencia de origen colorectal, yo los he querido separar porque son tan frecuentes y tan importantes y que creo que se merecen su propio dibujito aparte. Entonces, la radioterapia, fundamental, no tenéis que olvidaros pacientes varones con cáncer de próstata radiados, porque pensamos en la radioterapia un cáncer de recto y siempre pensamos en eso, pero se nos olvidan pacientes con cáncer de próstata que no tienen otra causa y es solo por la radioterapia, porque la radioterapia lo que hace es acartonar los tejidos. Entonces, como decían mis compañeras, lo que hace es que las heces hieren, el recto pierde esa distensibilidad, esa capacidad de adaptación a las heces, entonces llegan, tienen que salir, llegan y tienen que salir. Y eso es lo que llamamos deposiciones fragmentadas. Llega un poquito y sale, llega un poquito, sale, porque en vez de tener un recto adaptable, como un globo, tenemos un tubo. Es lo mismo y es muy parecido a lo que pasa con el síndrome de resección anterior. Lo que pasa es que en el síndrome de resección anterior se suman un montón más de factores que pueden influir. Tenemos una anastomosis por una unión del colon con el recto o del colon con el ano, porque directamente hemos quitado el recto y no tenemos recto, entonces solo tenemos colon que vuelve a ser un tubo. Además, con la cirugía colorectal, precisamente el ángulo del que todo el rato hemos estado hablando, este ángulo que veis aquí, el ángulo anorrectal, se modifica y suele rectificarse más, los tejidos hacen que se peguen hacia el sacro. Y yo creo que fundamental en atención primaria, la incontinencia fecal secundaria a hábito diarreico. Hay un montón de pacientes que tienen diarrea, que no manifiestan como diarrea y que tú les preguntas y ellos dicen, no, si yo no tengo diarrea. Pero luego se les hace una exploración, se les hace un tacto rectal y esas heces son excesivamente blandas y para nosotros son diarreicas. Y que corrigiendo eso van a mejorar un montón, como vamos a ver después. Entonces, el diagnóstico. Bueno, pues como diagnóstico ya lo hemos venido diciendo, el diagnóstico no es una única cosa y estos pacientes son pacientes especiales. Entonces, el diagnóstico hay que escuchar, mirar y preguntar. Y creo que desde atención primaria, enfermería tiene un papel privilegiado. Es verdad que no hay tiempo, ninguno tenemos tiempo en ninguna de nuestras consultas, es un mal de hoy en día, pero yo creo que desde primaria podéis hacer una grandísima labor. Y es que el diagnóstico no se basa, como os digo, en una sola prueba, sino en la visión integral del paciente. Lo hemos venido diciendo todo el rato, pero es que de verdad es que es súper importante. Y además, si no le preguntamos a ese paciente, el paciente no nos lo va a contar. Hay estudios que dicen que solo 1/3 de los pacientes consulta por incontinencia y que el tiempo medio en consultar para esa incontinencia es de 48 meses. Por ejemplo, en este estudio, si os fijáis, solo el 51% lo había hablado con su pareja. Es decir, más de la mitad de los pacientes ni siquiera se lo habían contado a su pareja. Y yo esto lo he visto. Y el 49% no se lo había contado a nadie. Ojo, es que... Y fijaros esto otro, el 29%, es decir, ese tercio, un poquito más de un tercio, solo lo había preguntado al médico. ¿Y qué médico? Mirad, médicos generales, médicos de familia, y yo ahí englobaría enfermería de familia, la enfermería de atención primaria. Y fijaos qué mal estamos los cirujanos colorectales, o sea, es que muchas veces no nos llegan estos pacientes. Si es que el paciente tiene este circuito, que yo siempre lo pongo porque me encanta, es una locura, lo decía antes, las distintas comunidades funcionan de una manera, es que en la mayoría no es que funcione, es que no funciona. Es una pena, el paciente no sabe dónde ir, se mezclan un montón de especialistas y el paciente probablemente va dando de un lado para otro y a lo mejor va a ginecología, en ginecología le dicen no, pero es que esto tiene que ser en proctología o le mandan a cirugía general y de cirugía general le dicen no, esto tiene que ser en proctología, el paciente se vuelve loco y al final está así con su incontinencia y pasan, como os decía antes, 48 meses hasta que consigue una atención. Vamos a centrarnos en la atención. Ya hemos conseguido que el paciente llegue a nuestra consulta, aunque sea un poco repetitivo, pero voy a contároslo porque además como se ha ido añadiendo gente y no ha estado al principio, pues así lo veis también. Cosas que tenemos que preguntar en la historia clínica, la edad. Pero como os decía, la edad no es obligatorio. Es decir, hay pacientes que tienen 80 años que no tienen por qué tener una incontinencia y hay pacientes de 20 que tienen incontinencia. Entonces, ¿hay que saberlo?
Pero la incontinencia no es algo asociado a la edad. Aunque está claro que con la edad se produce un deterioro muscular, sí, pero es que la incontinencia no es el esfínter, como decía al principio, ¿vale? Entonces, partos. Por eso os decía que tenemos que preguntar. Los partos macrosómicos, multíparas, fórceps. Ojo, que si os llega una paciente que ya os dice que su parto fue con fórceps, que le tuvieron que dar un montón de puntos a la episiotomía, pues es que a lo mejor tiene un desgarro oculto que nadie ha investigado y ahora además viene porque tiene una diarrea. O a lo mejor cirugías. No tiene ninguna cirugía en concreto proctológica, pero es que a lo mejor le hemos quitado la vesícula hace 3 meses y desde que le hemos quitado la vesícula hace 3 meses tiene una diarrea poscolecistectomía que nadie había mirado ni preguntado y eso es lo que está haciendo que tenga una incontinencia. Por eso insisto todo el rato en la labor tan importante desde primaria, porque a nosotros luego esos pacientes no nos llegan muchas veces a la consulta, o si nos llegan a la consulta de la revisión de la colecistectomía, y digo colecistectomía como podría decir bypass, cáncer de recto, pero muchas veces no nos lo cuentan, porque asumen que son consecuencias normales de su operación. Muchas veces el paciente con una cirugía de cáncer de recto dice, bueno, es que ya no opero con cáncer de recto, pues es normal que tenga estos síntomas, y no lo cuentan, porque lo que os digo, asumen, normalizan lo anormal. Vuelvo otra vez a la diapositiva del principio. Entonces, hay que preguntarlo. Igual las cirugías pélvicas, por incontinencia urinaria o por traumatológicas, o, aunque no lo he puesto aquí, las cirugías de fijación de la columna lumbar, todo tipo de cirugías de traumatología y de neurocirugía también pueden influir y son factores que tenemos que conocer porque pueden coadyuvar en la lesión de los nervios lumbosacros. La radioterapia, pues ya os lo he contado, ¿vale? Y luego enfermedades concomitantes, la diabetes por 2 motivos. El tratamiento de diabetes, que luego os lo comentaré, y por la neuropatía diabética. Los pacientes que llevan una diabetes de larguísimo tiempo de evolución tienen neuropatía diabética, igual que afecta la neuropatía diabética al pie diabético y que todo el mundo lo sabe y lo conoce, la neuropatía diabética puede afectar a todos los nervios del suelo pélvico y hay muchos pacientes que es el único factor de riesgo que tienen. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y luego, diarrea crónica, enfermedades infecciosas que causen con diarrea, la enfermedad inflamatoria intestinal, hasta un 40% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a tener diarrea en algún momento, hasta un 70% de los pacientes con esclerosis múltiple van a tener incontinencia en algún momento. Es que son datos suficientemente importantes como para tenerlos todo el rato en la cabeza y cuando os llegue un paciente a la consulta que en vuestros antecedentes, o sea, en sus antecedentes les aparezca eso, que os acordéis. Otra cosa importante de la historia clínica, caracterizar el hábito defecatorio. La escala de Bristol es muy bonita, pero yo lo creo que hay que hacer es tenerla impresa y enseñársela. Porque si, como os decía, si yo pregunto a los pacientes cómo son sus heces o tiene heces blandas, todos dicen que no, que sus heces son normales. Esa es su frase normal. Las mías son normales. Pues no me vale, porque la mayoría son diarreicas. Entonces, algo muy importante, caracterizar el hábito. Hay que preguntarles. Cada cuánto tiempo realiza, si tiene dificultad para evacuar, si tiene la sensación de querer defecar, porque muchos pacientes jamás van a tener esa sensación, van al baño a hacer pis y les sale la caca directamente o no llegan a percibir nunca. Y hay que preguntarles por las características de la caca. Esto es muy difícil y a los pacientes en muchas ocasiones hay que darles el diario defecatorio para que consigan expresar qué tipo de ritmo intestinal tienen y conseguir caracterizar su hábito. Pero a veces no es fácil, entonces hay que decirles, a ver, cuando usted se levanta, va al baño cuando se levanta por la mañana o cuando le entran ganas, ¿qué es lo que le sucede? Es decir, hay que darles las pautas un poco para que lo expliquen porque no todos lo saben decir. Y luego hay que caracterizar la incontinencia, hay que saber cuándo ha aparecido, hay que preguntarles qué les ha podido pasar, porque muchas veces es algo que ha pasado, que por lo que sea no está registrado en la historia clínica. Pues es un parto, han ganado peso, una diarrea que ha aparecido de nuevo, un ictus que no nos habían contado. Un 30% de los pacientes que tienen un ictus durante el primer mes van a tener incontinencia. Y pasado ese primer mes, el 10% van a tener esa incontinencia residual. Entonces, claro que hay que tener en cuenta eso. Si han empezado a tomar fármacos nuevos, como os decía, la colecistectomía, hay que preguntarles qué es lo que se les escapa, si es una incontinencia mixta, que asocia urinaria y fecal, si es solo un soiling o gases, que sería lo que se llama incontinencia anal, o si son heces sólidas o líquidas, que es lo que se llamaría incontinencia fecal. Y además, ¿cuándo y cuándo se le escapa? No es lo mismo que a una paciente se le escape un poquito de caca al incorporarse cuando está sentada,
que a lo mejor es que tiene un pequeño rectocele y las heces deslizan al modificarse el ángulo al incorporarse, a pacientes que tienen claramente una urgencia defecatoria. Uy, perdón. Entonces, ¿cómo se les escapa? Esto es lo que hay que preguntar. No me doy cuenta, es una incontinencia pasiva, o me doy cuenta y tengo que correr, y eso es una incontinencia de urgencia. Pero lo más importante de todo no es todo esto, sino esto de aquí. ¿Cómo le afecta? Porque como hemos venido diciendo todo el rato, hay pacientes que dicen, a mí se me escapa a diario, pero yo me pongo un pañalito y voy cómoda y voy tranquila y no tengo ningún problema, aunque tenga 50 años, que también los hay, y hay pacientes de 80 que se les escapa una vez al mes y que eso les limita para salir a ir al hospital, al centro de día a jugar a las cartas porque no saben cuándo se les va a escapar la caca. Entonces, lo más importante es cómo le impacta, ¿vale? Este sería el ejemplo del diario defecatorio, que aunque parece un poco farragoso, y lo es, y hay que intentar explicárselo, pero bueno, es bastante útil. Y luego, si no, pues tenemos una versión un poquito más reducida y esto nos permite saber cómo se les escapa. La exploración, pues la ha contado bastante ya Irene, pero bueno, lo primero, lo fundamental, lo del ambiente relajado. Las velas, el incienso, lo que queráis, pero no puede ser una consulta donde estén constantemente pasando gente por detrás y gente incordiando, por así decirlo, porque el paciente si no va a estar muy incómodo. Entonces, cosas que sí se pueden ver y que podéis ver efectivamente las enfermeras desde atención primaria y desde atención especializada, porque se puede ver y se puede empezar a ir diciendo o a transmitir al médico, pues yo creo que puede ser esto. Y podéis hacer esa inspección visual, ver que aquí, por ejemplo, se han perdido los pliegues. El ano tiene los pliegues del corrugador del ano, que son los que le dan esa formita. Aquí, por ejemplo, han perdido los pliegues, probablemente haya una cicatriz ahí de una fistulectomía, o a lo mejor simplemente ha perdido los pliegues porque tiene una lesión esfinteriana del parto. Aquí hay una cloaca ano-vaginal, aquí tenemos un TAC cutáneo, es decir, una hemorroide externa que muchas veces es lo que les produce ese soiling, porque todo el rato no les deja limpiarse bien y tienen una higiene defectuosa por ese colgajo. Podemos ver cosas tan evidentes como estas. Es que no hay que perder el norte. El paciente que tiene una incontinencia, a lo mejor lo que tiene son unas hemorroides tremendas o un prolapso tremendo y ese es su problema. No es la incontinencia, sino que tiene otro problema. Entonces, con una exploración inicial desde primaria ya podríamos más o menos orientar al paciente, ¿vale? Y luego hay que hacer siempre una exploración dinámica. Porque a veces esto que lo vemos diciéndole al paciente que empuje, si no le decimos que empuja, que no haga un valsalva, pues no lo vemos. Entonces es también muy importante. Los fisios, por ejemplo, no lo ha dicho Laura, pero también hacen siempre las exploraciones de pie, porque no es lo mismo soportar el peso de los órganos del suelo pélvico en decúbito lateral izquierdo, como exploramos nosotros, o en decúbito supino, como exploran los gines, que en de pie, que es nuestra posición normal en bipedestación. ¿Explorar los reflejos cutáneos? Bueno, pues no sería para vosotros, pero sí que es importante que sepáis que existen reflejos y que ya pueden orientar un poquito a qué tiene el paciente. Y sí que se puede hacer un tacto rectal. A mí me decían cuando empecé la residencia de cirugía que el único médico que no podía hacer un tacto rectal, o sea, los únicos motivos era que o el paciente no tuviera ano o que el médico no tuviera dedo. Y esto es aplicable también a enfermería. Es decir, enfermería de primaria, enfermería de cualquier sitio puede hacer una exploración anorrectal y no hay ningún problema. Y al principio no sabe y luego se va aprendiendo como hemos hecho todos. Y creo que se pueden aprender, pues se pueden sacar muchas cosas y nos puede dar mucha información a nosotros y ir avanzando con el paciente. Porque es muy fácil detectar cuando se mete el dedo que no hay nada de tono, que no hay nada de fuerza y que le pides al paciente que contraiga y el paciente no contrae nada. Sabemos que si ese es el caso, a lo mejor a ese paciente no le vamos a poder mandar ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico porque no va a hacer nada. Entonces ya ahí tenemos un punto de partida. A lo mejor ese paciente lo tenemos que mandar directamente a fisioterapia. Y luego la anusclopia, pues es algo que para mí me parece una exploración imprescindible desde las consultas nuestras de proctología. ¿Qué pruebas hacemos nosotros en la consulta de proctología? Pues bueno, la ecografía endoanal, que nos permite hacer un estudio morfológico de ambos esfínteres, y la hacemos nosotros mismos en la consulta. Y la manometría. La manometría muchos estudios dicen que no es imprescindible. Para mí, sí. Y os digo por qué. Porque la manometría nos habla de la presión de reposo, de la presión del esfínter anal externo, de la presión del esfínter anal interno, de los reflejos, del reflejo de Valsalva, del reflejo tursígeno, del reflejo rectal inhibitorio, de la distensibilidad, de la sensibilidad. Y todo eso es información que yo le voy a poder dar al fisio de cómo trabajar con ese paciente. Es lo que os decía Laura, con las sondas de sensibilidad se va a poder trabajar un montón de cosas y un montón que sin esa manometría
las pueden intuir, pero con la manometría tenemos una información objetiva y mucho más real. La resonancia del suelo pélvico, pues bueno, muchas veces se pide, pero en realidad para el estudio específico de pacientes con incontinencia no se pediría. Es más para pacientes que tienen problemas de defecación obstructiva y más en general del suelo pélvico. Y vuelvo a insistir un poquito en lo de no perder el norte. Un paciente que tiene una incontinencia, que viene por primera vez a la consulta y que nos dice que tiene una incontinencia y que le preguntamos y que nos dice que tiene una diarrea y que nunca, y tiene 70 años y que nunca se ha hecho un test de sangre ocultenense y nunca se ha hecho una colonoscopia, pues a lo mejor no nos tendremos que centrar en la incontinencia, sino nos tendremos que centrar en el estudio de la diarrea, porque a lo mejor lo que tiene es un cáncer. Es que esto también yo lo veo a veces y es algo que desde el principio de las consultas se puede evitar y poder enfocar al paciente mejor. Bueno, os lo ponía aquí. Y luego ya por último la de videoecografía, que puede ser o por videoecografía, simplemente os lo cuento para que os suene por si os llega algún paciente con estas pruebas, la de ecoresonancia o ecodefecografía. Las tres pruebas son la misma prueba, lo que pasa es que están hechas de distinta manera. La videoecografía es con radiología, rayo ionizante, la de ecoresonancia es con resonancia magnética y la ecodefecografía es con ecografía. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, no serían específicas tanto de la incontinencia, sino de más patología del suelo pélvico. Si nos centramos en el tratamiento, abordaje integral, pues está clarísimo. Abordaje escalonado, multidisciplinar. Yo diría que hay escalones y se me ocurrían muchos escalones, he llegado hasta primera línea, segunda línea, tercera, quinta línea. Pero, como ya hemos dicho antes, a veces basta con acompañar. A veces hay que intervenir, pero a veces basta con acompañar, simplemente con que el paciente haya venido a la consulta, haya soltado lo que le sucede y tú le expliques, como decía Laura, por qué le sucede eso, cómo se puede mejorar, cómo puede intentar el propio paciente hacerse partícipe de su problema. Porque la incontinencia no es algo que yo venga a la consulta y les vaya a decir, tómese esto, como la diabetes, siempre pongo el mismo ejemplo, pero no les voy a decir, tómese esto, o tómese un antihipertensivo y se le cura. No, el paciente tiene que ser partícipe de su tratamiento y ayudar. Entonces, pero bueno, algunos es que, lo que os digo, simplemente con haberlo soltado ya mejoran y se quedan agradecidos. Entonces, los escalones, bueno, pues el de primera medida lo ha contado Irene y Laura. Educación sanitaria, cambios dietéticos, reeducación intestinal, prevención de los cuidados locales, todo esto. Ojo con la dermatitis, que lo hemos dicho así un poco de pasada. Muchas veces desde primaria veis dermatitis del pañal y no se asocia a que es una dermatitis asociada a la incontinencia. Y es que esa dermatitis produce inhibición de las aferencias nerviosas perianales y empeora más la incontinencia, empeora sobre todo el soiling y la incontinencia pasiva. Entonces es algo a tener muy importante. Un paciente con una dermatitis perianal, también me han venido pacientes con dermatitis perianal que me decían, no, las hemorroides, no, y al final es que tenía una incontinencia tremenda y no lo había dicho. Entonces eso es algo que podéis ver también vosotros. Fisioterapia suelo pélvico, solo tengo esta palabra, imprescindible. Antes, después y en todo momento. O sea, creo que son nuestros salvadores, no somos nosotros los cirujanos, son los fisioterapeutas. Tratamiento médico. ¿Qué podemos hacer nosotros como médicos? Que se puede hacer desde especializada y desde primaria. Siempre eliminar fármacos que causen diarrea. El principal, la metformina. Porque es que la metformina disminuye la consistencia de las heces y disminuye la capacidad de contracción del esfínter anal interno. Produce heces explosivas, con mucho gas. Y muchos pacientes simplemente con sustituir el antidiabético oral mejoran. Entonces, es algo que yo les digo, dígale a su médico de primaria, de cabecera, que le cambie el antidiabético. Y a veces no lo entienden y no lo entienden los médicos cuando reciben nuestras notas. Pero es algo que es que de verdad que cambia muchísimo la vida del paciente solo con esta tontería. Y otra cosa que se puede hacer, cambios higiénico-dietéticos, mejoran del 20 al 50% de los pacientes. Y con aumentadores de volumen, el plántago o la metilcelulosa, que los vamos a ver ahora, mejoran el 60% de los pacientes. Es decir, que es que solo con esto ya tenemos la mejoría del 60% de los pacientes y lo podéis hacer desde primaria y lo puede hacer enfermería. O sea que yo, de verdad, os animo a participar. Alicia, disculpa, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Queda mucho? No, queda poquito, ya acabo. Venga, pues estupendo, muchas gracias. De tratamiento, os comento solo metilcelulosa y el plántago bata, que serían los formadores del bolo fecal. Yo creo que estos sí que los podéis utilizar desde primaria y son muy útiles. Los antidiarreicos, loperamida sobre todo, resincolestiramina cuando tienen resecciones intestinales, colecistectomía, y el papel de los probióticos o las arcillas como es la diosmectita, y darle un papel a los antiflatulentos naturales o farmacológicos. Y luego los
tratamientos para el estreñimiento, porque muchos pacientes tienen incontinencia secundaria al estreñimiento y hay que tratar la impactación fecal. Y luego la amitriptilina, por si lo veis, que sepáis que la amitriptilina aumenta el tono del esfínter anal interno, lo ponemos a veces con ese efecto, y aunque no está en ficha técnica, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Irrigación transanal nos lo ha contado Irene, y nos iríamos rápidamente a los tratamientos quirúrgicos, que yo solo os voy a decir 3 cosas, porque las raíces sacras ya os la ha contado Irene. Entonces, la esfinteroplastia. No nos ponemos de acuerdo ni los médicos ni los cirujanos si la esfinteroplastia va antes o va después de la neuromodulación sacra. Con la esfinteroplastia mejoran mucho los pacientes, y antes, cuando no había ningún otro tratamiento disponible, era lo que utilizábamos. Pero ¿qué pasa? Que a los 5 años el 50% ha perdido efectividad. Entonces, ahora mismo está en duda de si es mejor alternativa directamente en pacientes que han fracasado el resto de los tratamientos médicos, irnos a raíces sacras en lugar de la esfinteroplastia, porque es una cirugía que implica sus riesgos. Implantes serían para incontinencias un poquito más leves. El que tenemos ahora mismo disponible es de esta palabra impronunciable, que es el Gatekeeper o el Skinkeeper, y es sobre todo para casos de Soilin o incontinencia leve. Son pequeños implantes que, cuando los ponemos insertados en el espacio interesfinteriano, engordan de tamaño, aumentan de tamaño y colapsan el canal anal y permiten mejorar un poquito. Y luego la colostomía. ¿Cuándo hacemos una colostomía? Pues eso, cuando el paciente la pida. Cuando el paciente viene a la consulta, ha probado todo, ha probado irrigación, ha probado sacras y no ha conseguido mejorar y el paciente la pide. A esos casos es a los que no se les puede negar. Entonces, como os decía, yo creo que el papel de la enfermería en atención primaria no es de auxiliar, tiene que ser un papel protagonista. Las enfermeras de práctica avanzada tienen que seguir adelante y poco a poco ir aumentando. La enfermera no solo ayuda con un montón de cosas, detecta, acompaña, educa, vigila, coordina, humaniza. Es que yo no soy enfermera, pero no me canso de decir el gran labor que hacen y lo que nos pueden ayudar. Y como mensaje final, ya para acabar, hablar de cacas salva vidas. Hablar de cacas, de esfínteres, de escapes es valiente. Y detrás de cada paciente con incontinencia fecal hay una historia de pérdida, pero eso hace que detrás de cada paciente tengamos una oportunidad de recuperarlo, ¿vale? Entonces, nosotros aportamos una visión funcional, anatómica, científica, pero necesitamos a toda la enfermería de primaria para ayudarnos y darle esa visión integral que necesita al paciente. Y ya simplemente esta frase no la digo yo, os la dejo para que la leáis, y os dejo mi email aquí para que cualquier duda, que he ido rapidísimo, pero que cualquier duda, cualquier cuestión que queráis preguntarme, pues me lo podéis mandar, de la presentación o de manejo o de cualquier otra cosa. Nada, muchas gracias. Espero no haberos aburrido demasiado. No, al revés, nos ha ilustrado mucho. Pues nada, pues muchas gracias, Alicia. Y ya por rematar el webinar, ¿no? La parte del paciente, ¿no? De cómo es vivir el día a día con esa incontinencia, ¿no? Y va a estar Maite Carrera, ¿no? Que es la tesorera de la Asociación Asia de Incontinencia. Buenas tardes. Bueno, qué decir a Alicia, a Irene y a Laura, que son tan apasionadas con la incontinencia fecal, que hubiéramos estado tarde y noche hablando de ello, ¿no? Yo os hablaré un poco más de la parte humana, porque han hablado ellas ya de todo y más, pero sí que me gustaría que conocierais la asociación, porque, bueno, nacimos porque era muy necesario que se hablara del tema y que estuviéramos. Y bueno, no veo la ponencia, supongo que la está poniendo Olivia. Pero bueno, yo os digo que nacimos a manos de doctores porque se pasa muy mal, como han contado ellas. Y bueno, que siempre decimos que consultemos a enfermeras porque es lo que necesitamos más. Y bueno, a ver un segundo, porque yo me la iré mirando. Os contaré y así no hará falta, que si no la puede poner no pasa nada. Bueno, decir que la incontinencia, tal como han dicho las tres, tiene tratamiento, que nos cuesta mucho y a lo mejor no quedes al 100%, pero sí que podemos ganar en calidad de vida. Y yo os diré que no se ha hablado de números, pero sí que hay de 2 a 4 millones aquí en España de incontinencia fecal, por lo tanto es brutal, porque tenemos que pensar que el 30% no lo cuenta. Por lo tanto, es muchísimo lo que hay.
Y no voy a hablar de enfermedades ni nada porque lo han contado ellos, solo deciros que en la asociación intentamos acompañar, formar, apoyar y damos respuesta a lo que buscan, que se piensen que no tienen tratamiento porque se encuentran muy solos y se piensan que son los únicos que les pasa, porque nos pasa lo que decíamos, ¿no? Que vamos a atención primaria y pasamos por enfermería, pero si no nos preguntan, no contamos, porque tenemos vergüenza, como se han salido los datos, no lo decimos ni a nuestra propia familia, pero lo pasamos mal, pasamos depresiones, angustias, tristeza. No hablemos de nuestra vida sexual porque se va todo al garete, nuestra familia, la vida laboral. Pensad que yo os voy a explicar un poco el mío de caso para que veáis lo mal que lo pasamos. Y deciros que, por ejemplo, yo pues tenía un restaurante aquí en el Alt Empordà, no hace falta que diga. Perdona, Maite, no la veis, ¿verdad? No, yo por esto lo voy explicando. No te Vale, preocupes. muy bien. Bueno, pues voy a seguir intentándolo si veis que me dais el feedback, porque es extraño que no se consigue colgar. No te preocupes, yo mientras explico un poco mi caso y lo que hacemos desde la asociación para que quede claro y luego ya ponemos la web y el teléfono y así si nos necesitan para cualquier cosa lo tienen. Pues yo después de unos años tenía mucha ilusión para montar un pequeño restaurante, lo monté aquí en el Alt Empordà y después de 5 años pues encontré haciendo pesas que me encontré como si se me rompiera algo, ¿no? Y cuando llegué por la noche y me duché me salía un bulto por delante, ¿no? Bueno, fui a mi ginecóloga, me dijo que era la matriz que había bajado, pero que bueno, que yo ya tenía 3 hijos, tenía ya 42 años y que si no quería tener más hijos, lo que iría más rápido era sacar la matriz y ya estaba. Bueno, yo pensé, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues que me saque la matriz y en un mes vuelvo a trabajar. ¿Qué pasó? Pues que a partir de aquí me empecé a hacer la caca encima, pero sin enterarme. Se me escapó una vez hablando con unos señores, al día siguiente pues 3 o 4 veces, hasta que llegó un punto que me la hacía pues 30, 40 veces encima, pero sin enterarme. Yo me encontraba como una cosa fría en las piernas y era la caca que me llegaba al suelo, ¿no? Era horrible. ¿Qué tuve que hacer? Pues dejar mi negocio. En mi casa saqué la ducha y ahí la bañera y puse una ducha. No podía ir a trabajar, iba de médico a médico dando vueltas y más vueltas y lo que pasa, ¿no? Que lo que decía Alicia, ¿no? Que vas a tu atención primaria, si no conocen de qué va, pues te mandan al digestólogo, te hacen pruebas, todo ha salido bien, te mandan a no sé dónde, ha salido bien. La cuestión que yo pasé 5 años dando vueltas y después de dar vueltas que todo salía bien, pero yo ya había perdido mi negocio, ya había perdido mi casa porque al no poder trabajar no la podía pagar, pues después de 5 años, a más, en vez de darme una solución, me dijeron que me fuera al psicólogo, ¿no? Y cuando me dijeron que me fuera al psicólogo, me terminé de hundir, porque ya había arrastrado a mi familia todo, había arrastrado a mis hijos, y yo cuando me dijeron esto ya había cumplido los 46 y hacía 4 o 5 años que daba vueltas y al decirme esto pues no tuve más fuerzas para luchar porque pensé que si el resto de mi vida tenía que ser así, que yo hacía vida sentada en la ducha porque para ir a los médicos pensad que me ponía bolsas de plástico, iba con cubos de agua en el coche. Era tan horrible, que es increíble, pero las personas que viven a mi lado y lo han vivido y lo han visto, y Alicia supongo que tiene algún otro caso como el mío, pero es muy horrible y yo ahora no porque estoy tratada, pero en fin, que cuando me dijeron que me fuera al psicólogo, pues yo dije, basta, no arrastro más. Me fui a dormir, hice un mal pensamiento, ahora digo mal pensamiento porque estoy orgullosa de poder ayudar, dar la cara y hablar del tema, pero bueno, me tomé una cantidad de pastillas porque lo que no quería era volverme a levantar, ¿no? No tenía fuerzas ni quería ya más que mi familia estuviera conmigo, pensé que lloraran un poco y a vivir, ¿no? Y tuve la suerte de que mi hijo pequeño se encontró mal, vino mi marido, me preguntó qué le podía dar y al ver que no contestaba, esto es lo que me salvó, ¿no? Es muy duro contarlo así, pero hace muy poco que hemos perdido una niña de 22 años en Valencia. Quiero decir que yo lo mío ya hace unos años, pero que aún siguen ocurriendo estas cosas, ¿no? Y esta chiquita que teníamos, la teníamos ya encarada a médicos, pero tuvo un episodio en la universidad y no lo superó. Por lo tanto, para nosotras
es muy duro, muy duro. Por esto os explico más la parte humana, porque sepáis que desde la asociación podemos ayudar y hablar de estos temas, podemos asesoraros, podemos mandar con profesionales que puedan ayudar. Siempre decimos que ahora no lo vamos a poder ver, pero que recetéis asociación, porque los pacientes cuando lo hablan con nosotras vienen llorando, pero luego les hacemos alguna gracia, lo que sea, pero les damos esta ilusión de decirles, hemos pasado lo que estás pasando tú, no te vamos a soltar de la mano y te vamos a ayudar a escuchar y asesorar, ¿no? Y bueno, no me quiero alargar más, solo deciros que tenemos un teléfono, que tenemos una web, que Raúl y Olivia os lo van a pasar, porque si tenéis pacientes que lo están pasando, no dudéis en llamarnos, que estamos para ayudar, para que no pasen lo que hemos pasado nosotras. Y como veis, tenemos personas que nos acompañan y habéis visto la implicación que han tenido en esta web, porque normalmente tienen que ser profesionales que tengan esta empatía y este cariño, porque los pacientes lo necesitamos. Y nosotras siempre decimos que para nosotras los cirujanos están, pero que enfermería, que es lo primero que nos encontramos, los necesitamos tanto, necesitamos un abrazo, una mirada, que nos pregunten, que podamos llorar, que podamos contar y que nos puedan asesorar, ¿no? Y bueno, no decir más porque lo profesional lo han contado todas muy bien, solo dar esperanzas de que los pacientes pueden tener mucha ayuda, pero que los pacientes somos los primeros que tenemos que hablar, pero si no hablamos que nos pregunten, los doctores de enfermería principalmente, que nos pregunten. Y que nosotros tenemos unos letreros y unas recetas para poderos dar si queréis, nos lo podéis pedir por el correo y os lo mandaremos. Y solo deciros que gracias por estar aún aquí escuchándonos, que se ha alargado mucho, pero que os necesitamos muchísimos. Y gracias, Raúl, también por habernos abierto las puertas y poder haber estado con vosotros. Muchas gracias, Maite. La verdad que el gran trabajo que hacéis las asociaciones de pacientes, porque nosotros somos profesionales del sistema, pero no padecemos esa enfermedad, ¿no? Entonces no sabemos cómo vivir el día a día, ¿no? Y la verdad que muchas veces encontrarse un paciente experto que sabe esa vivencia, ¿no? Ese bagaje y que pueda ayudar a otro paciente, el conectar pacientes, es muy importante, ¿no? La verdad que hace un gran labor, ¿no? Y la verdad que donde no llegamos al sistema sanitario, llegáis vosotros como asociación, que tenemos que trabajar más con las asociaciones. Y bueno, pues Maite, darte las gracias por estar ahí, ¿no? Y también por colaborar con nosotros, ¿no? Porque realmente nosotros sin los pacientes no seríamos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. No, y las asociaciones, sin los profesionales y asociaciones como vosotros de enfermería, tampoco seríamos nada. Yo creo que somos un equipo, que tenemos que ir de la mano, ayudarnos unos a otros y no de donde llega uno, llega el otro, pero siempre estar unidos y hablar del tema, que no pasa nada, y ayudarnos principalmente, ¿no? Por aquí veo que nos piden el correo, ya lo Sí, vais a... vamos a mandar a todos los socios, le vamos a mandar tanto la página web vuestra, el teléfono de contacto y luego también el enlace a este webinar, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha quedado sin poder verlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estamos en verano, la hora, pero bueno, es lo que he dicho, ¿no? Que queríamos enmarcarlo dentro de la semana de la incontinencia, ¿no? Perdón, continencia. Y bueno, pues la verdad que este es el primer webinar y bueno, esperamos colaborar más con vosotros, ¿no? Porque ha quedado también toda la incontinencia urinaria, ¿no? Y bueno, pues ves también contenido monográfico de diferentes temas. Pues muchas gracias. Gracias a todos y gracias a vosotras por también haberos podido conectar, que sabemos que son días de vacaciones, días de San Juan en Cataluña, y gracias por estar también. Gracias, agradeceros a todos los que nos han escuchado, que sepan que estamos y para lo que nos necesitéis todos. Gracias. Pues nada. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes.